Bueno, acá. Bueno, tenemos entonces un caso de una vía metabólica en la cual, bueno, tenemos un dibujito más o menos complejo, hay un montón de intermediarios. Y lo que, bueno, en el problema nos interesa es esta enzima E1 como posible punto de regulación. Entonces, para iniciar los estudios, dice que se propone aislar el gen de esta enzima a partir de tejido muscular. ¿Mm? Bueno, esta es una vía metabólica que interviene en el metabolismo de ácidos grasos en peces. Entonces, para iniciar los estudios, si queremos aislar el gen de E1, ¿qué material de partida tendríamos que utilizar? O sea, qué tejido y qué tipo, básicamente, qué tipo de tejido, de qué lugar comenzarían. Ahí no dice, profe, tejido muscular. Tejido muscular, claramente, sí, sí, Tejido muscular. era la preguntonta, sí. ¿Qué moléculas se elegirían para extraer? ADN. ARN. ARN mensajero. Bien. Acá, en realidad, la respuesta más correcta es ARN mensajero para obtener luego la secuencia codificante de esta proteína. Pero el que entiende como gen el gen completamente, con sus exones e intrones, y pone ADN, tampoco estaría mal, ¿sí? Porque en realidad habría que especificar que lo que se quiere aislar es la secuencia codificante de esta enzima. Si bien, Claro. como que sí. No, perdón, disculpen por interrumpir. Como que uno asume que es eso, pero si va literalmente a lo que dice, el gen es el gen, ¿sí? Sí. ¿Qué iban a decir? Claro, como no especificaba, yo lo que pensé, o sea, que directamente si era una eucariota, o sea, hablando de peces, iba directamente a buscar el ADN, que después se codifique o algo, ya, como decía, posiblemente el material o la biomolécula que voy a extraer, bueno, no sé si estará bien pensado. Está bien, mientras esté bien justificado, corresponde, ¿sí? En el caso que digan, bueno, no, yo entiendo que es el gen, ¿sí? Entonces, tampoco es necesario el tejido muscular, puede ser alguna otra cosa menos, más fácil de obtener o menos drástica para el animal, si lo pensamos, ¿sí? Esas son las dos diferencias que tenemos que acordarnos. Si queremos mensajeros, tenemos que obtenerlos del tejido, de la célula donde esos mensajeros se producen y donde se van a traducir. Ahora, si yo quiero simplemente el gen, el genoma es el mismo en todas las células, así que puedo utilizar cualquier material, cualquier tejido. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Sí. Bien. Bueno, Sí, profe. ¿qué ensayos son necesarios para obtener el gen o el mensajero? Los que eligieron mensajero. Y ahí va a depender si Ujú. es el gen una PCR y si es el ARN mensajero una RT-PCR. Perfecto. ¿Cómo visualizan el ensayo? En un gel. En un gel de agarose, teñido con bromuro de tidio, corriendo el producto de amplificación y verificando el tamaño del amplificado por comparación con un marcador de peso molecular. Esa es la respuesta completa y correcta. ¿Y cómo confirmarían? O sea, suponen, hacen la PCR, la corren, ven la banda del tamaño deseado. ¿Cómo pueden confirmar que esa banda se corresponde realmente al gen o a la secuencia codificante que ustedes querían obtener? ¿Qué otra cosa pueden hacer para
corroborar eso. Un Northern Blotting podría ser. Perdón, no entendí la Un respuesta. Northern Blotting. Una de las técnicas de blotting. En Las el de caso de blotting. Pero ARN. un SADER, ¿no Perfecto, pueden sería? hacer, sí, sobre el producto de PCR pueden hacer un SADER para verificar que la sonda reconoce la secuencia esa. Muy bien. También, Porque estamos trabajando a partir de ADN. O Yo una pensaba sec- que partíamos porque del ahora ya ARN. el producto del producto de PCR siempre es ADN, ¿sí? Claro, no, una yo había puesto secuenciación otra. se puede hacer. Exacto. Lo más conveniente y lo más seguro es hacer, o sea, seguro en el sentido de que nos va a dar la confirmación exacta, es secuenciar, secuenciar el producto de PCR. Pero también se puede hacer un SADER y también se puede hacer, si conocemos la secuencia previamente, podemos hacer un mapeo de restricción. O sea, verificar qué enzimas cortan en ese producto de amplificación y hacer algún corte para obtener los tamaños deseados. ¿Sí? Ujú. Entonces, cualquiera de Consulta. esas tres cosas están bien. Sí. En el punto B, que dice procesamiento del material, biomolécula extraer, ¿yo ahí debería de decir la técnica para detectarla o el proceso que le hago para extraer eh, el material genético? Yo interpreté que era el proceso para extraer, pero bueno, no, me parece que era la técnica. Sí, igual el procesamiento de material es extraer el ARN o extraer el ADN. Es como, mucho más que eso no No, hay por que eso yo poner. pensé que había que decir que había que hacer una ruptura por medio de un mortero, productos Con químicos y mucho todo eso. detalle. Sí. Pensé que eso era lo que pedía, por eso. No, más cortito. La biomolécula y bueno, nada, que se extrae. Pero sí, obvio que si Yo ponen algo también de puse más, explicación. no Claro, pasa puse nada. como el paso a paso. Por No, eso es que no. después usé el Norten, porque pensé que todavía teníamos ARN, no habíamos llegado a la pesar. Em, claro, pero para obtener digamos, ya en el punto C, vos ya tenés que pasar a la PCR. Si no, no. Claro, si ¿Mm? sigo esa línea, sí. Claro, pasás a la PCR, visualizás el resultado de la PCR y confirmás con otra técnica el resultado de la PCR. Bueno, muy bien. Era fácil. Bueno, en el punto 2 tenemos para la detección rápida de el gen de EU de esta enzima, se diseña una PCR que amplifica 300 pares de bases del extremo 3' de dicho gen. Entonces, ¿cuáles de los siguientes reactivos colocaría en el tubo de reacción de la muestra y cuáles en el control negativo? ¿Se acuerdan el control sin templado? Eso por un lado. Entonces, vamos por esto primero. A ver, díganme qué pondrían en la muestra. Primer forward, díganme sí o no, así hacemos más fácil. Sí, Sí. Sí, Primer reverse, sí, sí. sonda con fluoróforo, sí. buffer. En la sonda con fluoróforo, lo que pasa, yo acá también dudé porque no dice qué tipo de PCR, si es Bueno, el que de pensó punto final o... Claro, el que pensó de punto final no va a poner la sonda y el que pensó en una PCR en tiempo real va a poner la sonda. Ujú. Buffer, Sí. Sí, templado de ADN. no. En la muestra sí. Va a depender si uno Depende, hace, claro, exacto, PCR o RT. exacto. El que desde el punto 1 lo viene razonando como el gen, como toda la secuencia del gen con sus exones, intrones, va a pensar en un templado de ADN. Y el que pensó en los mensajeros va a ir con el templado de ARN que está acá abajo. Una Ujú. consulta. ¿El parcial va a ser así de quizás puede haber más de una respuesta y dependiendo todo el parcial cómo se desarrolla, uno puede elegir lo que más le conviene o cree? Sí, este en particular fue así, a veces no hay tantas opciones, pero siempre, como muchas de las cosas son de interpretación, siempre puede estar el que lo interpreta de la manera
que está en el paper, porque en muchas, este en particular no, pero muchas veces son todo el parcial es tomado, son figuras tomadas de un paper, y puede ser que haya otra interpretación, pero mientras sea razonable y esté bien justificada, está bien. Claro, porque a veces pasa que se presta a la confusión en algunos puntos, como hace un rato, que yo empecé a describir todo un proceso que quizás no era lo correcto Bueno. a lo que se pedía. Bueno, pero en ese caso preguntan, si ustedes dudan, por ejemplo, ese caso, que era de medio, si uno lo mira, ¿qué hay que poner? ¿El procesamiento o la molécula? Bueno, ahí me preguntan, no se queden con la duda ni empiecen a escribir por escribir. Me preguntan como me preguntaste recién, ¿a dónde apuntamos? ¿Al procesamiento o al tipo de molécula? Y yo ahí se los aclaro enseguida y listo. Porque a veces nos pasa muchas veces, que uno escribe y hace el examen y en la cabeza de uno está claro lo que hay que poner, pero cuando lo lee otra persona, a veces se entiende otra cosa. Es más, yo misma lo leo después o lo leo cuando ustedes lo están revisando el parcial y hasta lo que yo puse a veces también coincido con ustedes que es confuso. Así que en esos casos pregunten siempre, porque las preguntas de enunciado siempre se contestan. Está bien. Bueno, cloruro de magnesio. Sí. Sí, siempre. Enzima recombinasa. No. No sé. No. No, en principio no, salvo que a alguien se le ocurra hacer una PCR isotérmica, que tampoco la vimos mucho, así que yo no me metería en esto, como se dice, en saco de 11 balas. DNTPs. Sí. Sí. Por supuesto, uno de los sustratos de la enzima. Dideoxinucleótidos. Sí. Pero no. No, No. eso era para secuenciar. ¿Se para acuerdan? secuenciar. La secuenciación de Sanger. Agua. Sí. Sí. Pero Sí. tiene que ser. Antibiótico. Siempre. No. 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 Transcriptasa reversa. Si se hace RT, sí. Si van a hacer una RT, sí. Y yo le puse que no porque lo pensé como a él. Ahí está, bien. Claro. Bromuro de tidio. Sí. O no, en el caso de que O sea. no. En la reacción Claro, de si es PCR, PCR. No, van a decir la garosa. en ninguna PCR, no va en la reacción. Va después, ¿no? Cuando hacemos el... Profe, en el control negativo no dijimos que el templado de ADN no va. Ah, no, estábamos recorriendo la muestra, sí, pero bueno, ahora claro. vemos que de todo lo que mencionamos, qué va en el control negativo y qué no. Bueno, templado de RNA ya vimos, enzima de restricción. No. No tiene nada que ver. Está ¿Y TAC polimerasa? Sí. Sí, obvio. Bueno, de todo esto que nombramos, ¿qué es lo que no va en el control negativo? Yo le puse que no va el templado de ADN. O el de ARN. El templado, o sea, el que eligió ADN-ADN o el que eligió RNA-RN. Y ese, recuerden que siempre ese volumen que no ponemos de templado lo reemplazamos por agua. Bueno, muy bien. Sabiendo que el fragmento a amplificar tiene 300 pares de bases y que los primers diseñados tienen una temperatura de melting de 60 grados, hay que completar el perfil térmico de la PCR. Entonces supongamos que esta es la PCR que se va a hacer. Entonces, recordemos, siempre teníamos una primera desnaturalización y después empezaban la réplica de los ciclos, con los 3 pasos. En el primer paso, ¿qué teníamos? La desnaturalización. Una desnaturalización, o sea, ¿qué temperatura vamos a poner acá? 95 grados. 95. Un poquito menos. No, ahí está, 95. Después viene ¿cuál es el siguiente paso? La temperatura de annealing. La temperatura de annealing. ¿Cuál pondrían ustedes sabiendo que la temperatura de melting es 60? Yo puse 55. 55. 55, 56, 57, 58, cualquiera de esas está bien. Siempre es más o menos entre 2 y 5 grados menos de la temperatura de melting. ¿Y después qué viene? La extensión de cadena. La extensión. ¿Qué temperatura?
Y puede ser 60 o 75. 72 o 60. Como acá, acá el perfil térmico nos muestra que sube un poquito la temperatura, bueno, Y está a la altura de la 72, yo puse 72. Y está a la altura de la 72, va a ser 72, exacto. Bien, ¿y cuántas veces se hace esto? Entre 30 y Entre 35 y... Exacto. En realidad es entre 25 y 35 ciclos, si es una PCR de punto final. Así que cualquiera de esos números que pongan acá va a estar bien, ¿sí? Lo que no está bien es poner 10 acá, podría ser, pero la verdad sería muy poco eficiente, o poner 50, qué sé yo, ¿sí? Pero después, dentro de ese gran rango de ciclos que podemos poner, cualquier número sirve. Bien, esta era sencilla también, me parece, ¿no? Sí. Sí. Bueno, seguimos. Al intentar detectar el gen E1 en 10 especies distintas de peces cartilaginosos, se obtiene el siguiente resultado. Entonces tenemos, recordemos que el fragmento que amplifica la PCR para el gen E1 tiene 300 pares de bases, o sea que es a esta altura, y tenemos el marcador de peso molecular y las 10 especies de peces cartilaginosos. Entonces, ¿por qué el resultado no es el esperado? ¿Qué piensan? Porque hay productos no deseados. Hay productos no deseados, ¿sí? Productos de tamaño mayor y menor al esperado, que es este del medio. ¿Sí? Entonces, en función de eso, ¿cuáles de los siguientes parámetros ustedes les parece que se podrían modificar para optimizar esa PCR y tener una banda única? ¿La temperatura de annealing? Sí. Sí, Sí, ¿qué pasa? Cuando aumento la temperatura es más específico. es más específica, Bueno. perfecto, y a la inversa sí bajo. La concentración de agarosa en el gel, No, porque no tiene nada que ver con eso. No, no tiene nada que ver. La concentración de agarosa me va a influir en que esto lo vea bien separadito o lo vea más juntito porque se desplaza menos, nada más. El número de ciclos de la PCR, No. Eso te daría más amplificado o menos amplificado. claro, no. El tiempo del paso de extensión, Tampoco. ¿Eso no tiene que ver con los primers? el paso de extensión es el tiempo para que la polimerasa haga la extensión, ¿no? Pero no estaría en principio afectando la formación de productos inespecíficos. El agregado de dimetilsulfóxido, ¿Eso no es para desnaturalizar? sí, es para ayudar a las cadenas que tienen estructuras o alto porcentaje de GC para que, bueno, esté bien desplegada. La concentración de cloruro, Eso podría ser. sí, eso sí, claramente. Puede ser. ¿Qué pasa? Cuanto más alta es la concentración de cloruro de magnesio, Se generan uniones no específicas. Lo que pasa acá. exactamente, exacto. Y utilizar con una polimerasa que trabaje a 37 grados. En principio, no lo sé, no debería, va a depender de las características de esta polimerasa, si es específica o no, pero no, no tendría que en principio afectar, pero bueno, eventualmente habría que probarlo, ¿sí? Entonces, los principales, siempre, cuando hay productos inespecíficos, los principales parámetros a tener en consideración son la temperatura,
a la que pegan los primers, la concentración de cloruro de magnesio. Y acá no está puesto, pero la secuencia de los primers, obvio, verificar que sea bien específica para evitar que se peguen en lugares no deseados. ¿Sí? ¿Dudas de esto? Ujú. Sí, una consulta. Sí. Poner una polimerasa que trabaja a 37 grados. Ujú. Eso, ¿no puede ser que las cadenas se vuelvan a hibridar y ahí no se puede hacer nada? O sea, ¿no podría hacerse la replicación de las cadenas? Porque siempre trabajamos como a temperaturas Sí, más altas. 75 Sí. altas. En realidad, cuando las PCRs isotérmicas que trabajan a 37 grados, que una de ellas es la de recombinasa, acompañan a la reacción proteínas que mantienen desplegadas las cadenas. ¿Sí? Como es el caso de Eso no lo la sabía. PCR con la enzima recombinasa. El resto de las PCR trabajan a una mayor temperatura, incluso la LAMP, que también es isotérmica, pero trabaja a 60 grados. Entonces, en ese caso, la respuesta sería, hay PCR que trabajan a 37 grados, pero no es el caso, o se pegarían las cadenas. En principio, digamos, utilizar una PCR, a ver, lo que tenemos que responder es si vos cambiás a una polimerasa que trabaje a 37 grados y esperás que este pegado inespecífico se te vaya. En principio, o sea, no sería un parámetro a elegir para mejorar esta condición, ¿no? Pensemos lo que nos pide la pregunta. ¿Cuáles de estas cosas empezarías a toquetear para que la performance de esta PCR mejore? O sea, para tener banda única. ¿Sí? De todo esto, claramente yo no elegiría cambiar a una polimerasa a otro sistema de PCR directamente, ¿no? Primero manejaría lo más obvio, que es la temperatura anilina, el cloruro de magnesio, verificaría la secuencia de los primers, eventualmente, o la concentración de primers, y bueno, y si no, directamente es decir, esta PCR la tiro a la basura y arranco con otro formato de PCR. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Sí, profe. Bien. Bueno, el punto 3. Punto 3. Tenemos. Para continuar con el estudio de este gen, se realizó el siguiente experimento. Se toman muestras de músculo de 10 especies de peces cartilaginosos. Se extrae el ARN mensajero y a partir del macerado de ese tejido se somete el material extraído a una corrida electroforética en gel de agarosa. El gel se transfiere a una membrana de nylon y se incuba con una sonda marcada con radioactivo. Y tenemos en la figura los resultados, en el cual la primera calle corresponde al control positivo, la segunda corresponde a la sonda, que obviamente la sonda, recordemos que tienen entre 18 y 50 nucleótidos, o sea, es algo muy chiquitito, por eso claramente la vemos acá abajo, en el gel. Y luego las muestras de los peces. Bueno, y acá tenemos que marcar la opción correcta. Bueno, ¿qué ensayo es este? Northern Southern, hibridación in situ, mapa de restricción o PCR de punto final. Northern. Es un Northern, tal cual como se describe, es el Northern. ¿Qué permite hacer esta técnica? Cuantificar la expresión del gen E1, detectar el gen E1, detectar mensajeros del gen E1. Profe, Sí, disculpe, interrumpí. La hibridación in situ de la sonda, no. la hibridación in situ sería si este procedimiento de incubar la sonda se hace directamente sobre el tejido. Sobre el tejido fijado, tratado correctamente, y sobre el mismo tejido se incuba con la sonda. Eso es in situ. En este caso que extraemos los mensajeros, corremos un gel y recién ahí, o sea, transferimos y recién ahí hibridamos, es un Northern. Sí, ese en orden lo puse, pero me quedó la duda con la hibridación. Claro.
El NORDEM lleva una hibridación, obvio, la sonda tiene que hibridar, pero no es hibridación in situ. Bueno, entonces, ¿qué nos permite esto? Detectar los mensajeros, estimar el número de copias del gen, estimar el número de copias del mensajero específico. Y estábamos buscando el ARN mensajero, así que para mí es detectar el ARN mensajero. Sí, sí, claramente, ¿sí? Digamos, el gen no, porque estamos trabajando con mensajeros, y es una técnica que no es cuantitativa. ¿Sí? Así que esta es la opción correcta. ¿Sí? ¿Dudas de esta lección? Con respecto al grosor de las bandas, Ujú. no se puede estimar específicamente cuánta cantidad tenés, pero podés darte una idea si tenés más o Sí, menos. sí, sí. Eso no aplicaría a estimar el número de copias, ¿no? No. Eso es exactamente cuántas hay. Claro, no el número de copias. Lo que se puede llegar a hacer con un orden es es decir cuánto más hay con respecto a un control, de una manera relativa. Profe, sería como cualitativa en Claro, es vez de más, cuantitativa. sí, sí, sí. Presencia, hay. Claro, hay, y vos podés decir, hay más o hay menos que Además hay menos, pero no la cantidad exacta. no la cantidad exacta. Sí, eso no. Eso. ¿Qué tendríamos que hacer para tener la cantidad exacta? Si quisiéramos cuantificar el número de copias de mensajeros, ¿qué harían? ¿Una QPCR? Sí, perfecto. Más que una QPCR, una RT-QPCR. RT. ¿Sí? Que me va diciendo a medida que van pasando los ciclos la cantidad que voy teniendo. Y aparte, o sea, hay que hacer una RT-QPCR, pero ¿qué hay que poner en ese ensayo para poder Los cuantificar? fluorocromos. Eso sí, porque si no, no sería una PCR en tiempo real. Bueno, podría ser de cyber también, pero sí, eso desde ya. Pero para cuantificar, digamos, en cualquier PCR en tiempo real, vas a poner o un intercalante o un fluoróforo. Ujú. Pero si vos querés cuantificar, aparte, ¿qué tenés que incorporar en el ensayo? ¿Una sonda? La sonda va siempre. Si haces PCR en tiempo real, por la metodología de sondas hidrolizables, como su nombre lo indica, la sonda tiene que estar. Ahora, ¿cómo cuantificamos? Yo tengo mi muestra, preparo la reacción de RT-qPCR, ¿y Una qué curva de más? calibración. La curva de calibración. ¿Sí? Para poder cuantificar, necesito agregar, o sea, correr en paralelo con la muestra la curva de calibración, como en tantos otros ensayos que vimos, ¿no? Proteínas, ELISA, etc. Bien. Ahora sí, en función al resultado propiamente dicho, ¿qué indica la figura? Todas las especies expresan E1, el gen E1 es distinto en todas las especies, algunas especies pueden procesar de manera distinta el transcripto primario, la especie E1 expresa más cantidad que el resto, la especie 10 no posee el gen E1. Bueno, vamos de A1 mejor. ¿Todas las especies expresan E1? No, no en este caso. No en este caso, ¿sí? Recuerden que cuando hablamos de expresión tenemos como dos niveles. El primer nivel es la transcripción, o sea que el gen sea transcripto a un mensajero, y luego
que ese mensajero sea traducido en una proteína, ¿no? Es el segundo nivel. Acá estamos en el primer nivel, que a partir de ese gen se generen mensajeros específicos. ¿El gen E1 es distinto en todas las especies? No, no en todas, en algunas se repite, de la 3 a la 6 aparentemente es el mismo, y de las 7 a la 9 también aparentemente es el mismo. ¿Y cómo sabes a partir de este resultado en el que vos corres un gel de agarosa, en un gel de agarosa mensajeros, que el gen es distinto? No entiendo la pregunta. Vos, ¿Cómo? vos Sí, tenés que, digamos, elegir una de estas opciones en base únicamente a la figura que tenés ahí, a los resultados de esa figura. Entonces, si vos en esta figura estás corriendo mensajeros mensajeros producidos por cada una de las especies de peces, que luego se hibridan con una sonda, ¿cómo ese resultado a vos te indica que el gen es distinto? a ver, en base a otro paper que tuve que hacer, me acuerdo que algunos de estos tramos podían ser más largos, cuando se quería expresar un gen, que podían ser más grandes o más cortos, porque estamos hablando de distintas especies. De hecho, deduje el punto 10 de que por ahí lo tiene, pero no lo expresa porque no lo reconoció. Digo, no sé si tiene alguna relación lo que digo con esta imagen. El paper que hice que vimos fue de ratón, pero era más o menos el mismo gráfico. O sea, en algunos se expresaba un poco más pesados y en otros más, o sea, en tramos más cortos y en otros tramos más largos. Digo, por esa deducción lo saqué. ¿Se expresaba o el gen era? Era Con el gen aparecía, ¿sí? En la corrida, en distintos tipos de ratones, tenían el mismo tamaño, ¿Y ¿sí? Se cómo en ese expresaba. paper, cómo se daban cuenta que el gen tenía distinto tamaño? eh, por una corrida en gel de agarosa. ¿De qué material? ¿De qué material? Que perdón. ¿Qué El corrían en el gel de agarosa, en el paper? estaban buscando un fragmento de si se expresaba o no un tipo de cáncer. Está bien, pero en el gen de agarosa correrían ADN genómico. Sí, sí, era ADN. Ok, Y esto es RN. No, está bien, exacto. entonces no le erré. ¿Sí? Bien. Sí. Bien, entonces con esto, si bien la hipótesis que vos tenés puede ser verdadera, pero no lo podemos afirmar con esta figura. ¿Sí? Porque acá No, porque lo es único que mensajero, vemos claro. es mensajeros, así que eso no lo podemos afirmar. Algunas especies pueden procesar de manera distinta el transcripto primario. ¿Qué piensan? Mm, por lo que veo, bueno, como hay algunos que corrieron más y otros menos, debe ser porque les debe faltar alguna parte, Ujú, podría ser un exón, y es ujú. por eso que quizás tienen un menor tamaño, mayor tamaño entre ellos. Eh, Sí, exacto. Eso podría darse, sí. Puede ser que estas diferencias de tamaño sean porque hay un procesamiento diferencial del transcripto. ¿Sí? Es más, si en la pregunta anterior dijera el gene 1 puede ser distinto, ahí hasta le podríamos dar una chance, ¿sí? Porque la diferencia de tamaño también puede ser porque el gen tiene otro tamaño. ¿M? Pero lo que no podemos es afirmarlo. ¿Pueden procesar de manera distinta? Sí, estas diferencias de tamaño pueden ser por un procesamiento diferencial del transcripto primario para dar el mensajero maduro. La especie, Perdón, ¿a qué se refiere con procesamiento? la maduración del mensajero que lleva al proceso de splicing alternativo. Listo, ¿Mm? listo, sí, sí. La especie 1
expresa más cantidad que el resto? No se puede saber. No se puede saber. No, con esto no se puede saber. La especie 10 no posee el gen E1. Tampoco se puede saber. No sé si con Tampoco. ARN, con ADN es lo mismo, pero digo, por eso fue que deduje que Ujú. eran distintos los tamaños. No lo podemos saber. Puede ser que por algún motivo no se exprese el gen, puede ser que se... ¿La es más, sonda no lo detecta? claro, puede ser que esté el mensajero, pero por ahí la secuencia es lo suficientemente distinta como para que la sonda no llegue a hibridar. ¿Sí? Así que no podemos Sí, afirmar. estaba como el ejemplo del ejercicio 22 que usted hizo. Ah, bueno, no me lo acuerdo el ejercicio 22, pero bueno, sí, si vos lo decís, debe ser. Pero sí, digamos, no podemos afirmar que no esté el gen, en principio. ¿Mm? Bueno, muy bien. ¿Dudas de esta pregunta? ¿Y cuáles Bueno. son las verdaderas entonces? Algunas especies pueden procesar de manera diferente. Esa es la única que cierra con los resultados de la figura. Una consulta. Sí, En el caso del el individuo 10, sí, podemos decir que no se expresa, pero no podemos determinar por qué. claro, no sabemos. Puede estar silenciado, eh, o sea, puede ser que Bien, no se exprese, o lo que decíamos recién, puede ser que se exprese, pero quizás en esa especie la secuencia es bastante distinta y bueno, y esta sonda que elegimos, que tenemos para la hibridación, no lo reconozca. Recuerden que una de las cosas que afecta a la hibridación de la sonda es justamente la secuencia. ¿Sí? Si hay muchas posiciones en la secuencia blanco que son diferentes, y bueno, la sonda no va a poder hibridar. entonces, o sea, el motivo podría ser que la sonda no pudo pegarse porque quizás tiene distinta esa secuencia. Ujú. Eh, Tiene cambios, Bien, como puede pasar entre las especies, que haya cambios en los genes, eh, y esta puede ser lo suficientemente distinta como para que esa sonda no lo reconozca. bien, ¿Mm? buenísimo. Bien, Me responde a un ejercicio de la guía. bien. Bueno, punto 4. Para continuar con el estudio, se realiza un preparado de músculo para obtener las proteínas totales y se efectúa un SS-PAGE desnaturalizante y en presencia de beta-mercaptoetanol. El gel de poliacrilamida se transfiere a una membrana para realizar el Western blot. En el revelado se utiliza un anticuerpo policlonal anti-E1 hecho en conejo y luego un anticuerpo monoclonal anti-conejo conjugado con peroxidasa. Esta es la figura, tenemos un control positivo, las 10 muestras de los peces y nada más. Entonces, vamos a ver las afirmaciones. Es posible inferir que todas las muestras evaluadas tienen niveles detectables de ARN mensajero del gen E1. Yo con el Western puedo decir que hay niveles detectables de mensajeros. No, porque estaríamos corriendo proteínas. Exacto. Está el mismo caso que el anterior, solo que, bueno, en el siguiente nivel de expresión. ¿Sí? Acá vemos proteínas. El mensajero puede ser que esté. De hecho, si vamos a la figura anterior, por ejemplo, el 7 y 8 tenían mensajeros, había banda. Y ahora acá no hay expresión. No sé, que por algún motivo la proteína no se está expresando. ¿Mm? Y la 10 es igual. Bien, o sea que en principio estamos corriendo proteínas, no podemos afirmar nada con respecto a las que, digamos, a las que no, en las que no veo banda, ¿sí? Obvio que si yo veo una banda es porque hay un mensajero que la generó, eso desde ya, pero en las negativas, digamos, no podemos afirmar nada sobre los mensajeros.
La proteína codificada por el gen E1 está formada por una única subunidad. Esto es como una de las autoevaluaciones que tuvieron del TP1. Tengo un gel desnaturalizante, SSPage, desnaturalizante y con beta-mercapto. Veo banda única. ¿Puedo afirmar que es una única subunidad? Yo supongo que sí, porque además está revelado con anticuerpos. Ujú. ¿Alguien piensa distinto? Podrían ser de 2 unidades del mismo tamaño. Exacto, exacto. Es igual a una autoevaluación que tuvieron que hacer. A una autoevaluación. Si son dos unidades del mismo tamaño, voy a ver una única banda, el anticuerpo va a reconocer a las dos porque son idénticas. Entonces sí, no puedo asegurar que sea que esté formado por una sola subunidad. Es falso entonces, profe. Claro, es falso, sí, es Ok, falso. ok. O sea, las dos son falsas hasta ahora. En Sí. el ensayo se empleó un método directo de revelado. No, eso es falso. Falso, es indirecto. Están usando Tengo 2 anticuerpos. el revelado se utiliza un anticuerpo policlonal hecho en conejo, o sea, tengo un suero de conejo y luego un suero anticonejo. Las especies evaluadas expresan la enzima E1. No todas. No todas, es falso. Hay 3 en las que no vemos expresión. Siempre asumimos que el ensayo está bien hecho, que no hubo problemas, que no es que acá perdí la muestra, nada, ¿sí? Eso desde ya. Bueno, y la última, las muestras negativas, o sea, serían la 10, la 8 y la 7, no contienen la enzima E1, ni su mensajero, ni su gen. Eso no se puede afirmar tampoco. También es falsa, ¿sí? O sea, claramente la enzima no está en las negativas, pero no puedo decir nada de su mensajero. De hecho, en la figura anterior, la 8 y la 7 tenían mensajero, y menos aún de su gen. O sea que es falsa. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Esta? Me quedó la duda con la proteína codificada por una única subunidad. Digo, Ajá, si están los anticuerpos, sí. ¿sí? ¿No tendría que revelar esos nada más? A ver, si la proteína está formada por 2 unidades idénticas, Sí, ¿sí? Es un homodímero, sí. y el Ah, anticuerpo va a ya está. reconocer a una o a otra de la misma manera. Claro, ¿Sí? claro. Bien. Bueno, vamos al punto 5. Bueno, acá esta era bien teórica, revisar las técnicas empleadas en los puntos 2, 3 y 4 y pensar una técnica alternativa para obtener los mismos resultados, o como mínimo los mismos resultados. Bueno, y esta ya medio lo fuimos hablando, pero repasémoslo. En el punto 2 teníamos una PCR. Era una PCR que permitía detectar el gen, un fragmento de 300 pares de bases del gen E1. Sí, ¿qué otra técnica pueden proponer para detectar un gen? Sí, el gen es ARN, un orden, pero si es Ujú. una ADN, un sorter. Un SADAN, perfecto. Entonces, el fundamento de la técnica, eso ustedes ya lo saben. ¿Y qué resultados se obtienen? Bueno, la presencia se detecta, donde hibrida las ondas, se detecta la presencia de la secuencia blanco. En el punto 3 teníamos, ¿dónde me sigue? Acá, era un orden, ¿sí? Entonces, si queremos detectar mensajeros, acá en el examen se hizo por Nordenblot, ¿qué otra técnica podrían usar para detectar mensajeros?
Ahora al revés, una PCR, una Una RT-qPCR. RT-PCR o una RT-qPCR, o sea, puede ser una RT-PCR de punto final o una RT-qPCR. ¿Y qué resultado obtenemos? Bueno, un amplificado que o bien se corre en un gel de agarose o bien se detecta en tiempo real en el equipo. Y en el punto 4 era un Western blot. ¿Mm? Bien, que si no hacemos un Western para detectar proteínas, ¿qué podemos hacer? ELISA. Un ELISA, exacto. Un ELISA con su fundamento y lo que obtenemos es la presencia de la proteína de interés por el reconocimiento de un anticuerpo. ¿Sí? Entonces, para Que sea, resumir, sí. que sea directo o indirecto, eso hay que especificarlo, con decir que es una ELISA y lo que se No, quiere identificar es el sí, anticuerpo. sí, no importa cómo sea el revelado, es el fundamento general de la técnica. Es una técnica que permite detectar una proteína por la unión de un anticuerpo específico que reconoce algún epitope presente en esa proteína. Mediante, bueno, la absorción de la proteína o del antígeno a una placa, bueno, todo lo que quieran, pero breve, siempre sean breves, pero bueno, el fundamento completo de la técnica. Entonces, de manera general, para repasar, si nosotros queremos detectar un gen, podemos hacer un SADR, o podemos hacer una PCR. En un SADR, si utilizamos, si partimos de genómico, tenemos que, como el genómico es muy grande, las moléculas de ADN genómico son muy grandes, hay que hacer alguna digestión con enzima restricción, correr un gel de agarose, transferir, incubar con sonda y revelar. Y con la sonda vamos a revelar aquellos fragmentos resultantes de la digestión con enzimas en los que se encuentre presente la secuencia blanco. O hacer una PCR utilizando primers específicos que permitan amplificar o la secuencia completa que queremos detectar o un fragmento de la misma. Si queremos detectar mensajeros, podemos hacer un Norden de la misma manera, o sea, con el mismo fundamento del SADN, porque también es una técnica de blotting, solo que los mensajeros se pueden correr directamente en el gel, no hace falta hacer digestión porque su tamaño lo permite. Entonces se corre el gel de agarose, se transfiere, se hibrida y se revela. Y en el caso del Norden, entonces, donde vemos, donde el revelado de la sonda nos permite detectar los mensajeros, vemos la presencia del mensajero y además su tamaño, ¿no? Porque como no le hacemos ningún procesamiento al mensajero, no lo digerimos, no le hacemos nada, al correrlo en el gel de agarose podemos ver su tamaño por comparación con el marcador de peso molecular. Y alternativamente, entonces podemos hacer una RT-PCR o una RT-qPCR. Y si queremos detectar o evidenciar proteínas, entonces podemos ir al Western, en el cual también las proteínas se corren en un gel de poliacrilamida, tal cual como hicimos en el laboratorio, se transfieren, se incuban con un anticuerpo y se revela. O podemos realizar, bueno, y cuando hacemos el Western también podemos ver el tamaño o estimar el tamaño de esa proteína, porque también hay al desplazarse en el gel de agarose y poner un marcador de peso molecular, por comparación podemos estimar el tamaño. Y si no, podemos hacer un ELISA, donde también evidenciamos la presencia de la proteína por el reconocimiento de un anticuerpo específico, solo que, bueno, en el caso del ELISA no nos permite ver tamaño. Pero el ELISA nos permite, a diferencia del Western, nos permite cuantificar. Si podemos tener una curva de calibración, como el resultado del ELISA es un valor de absorbancia, podemos cuantificar la cantidad de proteína presente, que en el Western es más difícil.
Si bien se puede hacer una estimación, porque la intensidad de la banda se puede integrar y comparar, hacer algún tipo de análisis, pero bueno, no es tan exacto como usar una curva de calibración. Bien, ¿se entendió esa relación entre las técnicas y la detección de ADN, ARN y proteínas, especialmente en los niveles de expresión? ¿Sí? ¿Me siguieron o se perdieron? Sí, sí. Bueno, bien. Y bueno, ¿y el punto 6 qué pasó? ¿No salió o no se entendía? No llegué yo, no llegué a meter. Lo mismo, no lo llegué. ¿No todavía. llegaron? ¿Quieren que lo resolvamos juntos acá o quieren que les dé unos 15 minutitos para que lo vean? Yo lo leí, profe, y la verdad que me superó ampliamente este punto, el 6. Sí. Como quieran ustedes. ¿Prefieren que los veamos ahora todos juntos? Sí, profe. Sí. Bueno, de igual acuerdo. cuando los chicos que hicieron este parcial, se habían hecho la técnica de ELISA en el laboratorio, entonces la tenían como más fresquita, ¿sí? Que no No es el vale, caso. eso es trampa, No es profe. el caso de ustedes. Bueno, ustedes no tendrán una cosa tan compleja de ELISA en el examen, obviamente. Bueno, para finalizar los estudios, se decide evaluar el efecto de determinadas moléculas o metabolitos en la vía metabólica de estudio. Entonces se realiza un preparado de músculo de la especie 1, en la cual se ensayan distintas condiciones. El funcionamiento de la vía metabólica se evalúa cuantificando la cantidad del metabolito D generado. Esta cuantificación se efectúa a través de un ELISA captura sándwich directo, en el que se ensayan distintas cantidades conocidas del metabolito D por triplicado. Se calcula el promedio de cada medición y se construye una curva de calibración. Al evaluar la cantidad del metabolito D en condiciones normales, se obtuvieron los siguientes resultados. Bueno, entonces, lo que se hace en este punto es básicamente tener un ELISA para cuantificar la cantidad de este metabolito, que era, si ven el dibujito, era como, bueno, uno de los puntos de los productos de esa vía metabólica. Entonces, hacemos un ELISA captura sándwich directo. ¿Qué significa? Captura sándwich es que ponemos un anticuerpo absorbido a la placa, luego viene el antígeno y luego viene otro anticuerpo, ¿no? De modo que se hace como un sándwich del antígeno entre dos anticuerpos. Y es directo, de modo que el anticuerpo que va sobre el antígeno es el que está marcado. En general, los ELISAs que son para detectar antígenos tienen ese formato, muchos de ellos. Entonces, armamos una curva de calibración con cantidades conocidas de este metabolito D. Y entonces, esperen que veo la tabla acá. Entonces, para cada concentración de metabolito D, se realiza el ELISA y se obtiene un valor de densidad óptica. ¿Sí? Recuerden que cuando hacemos de lo que vimos en la teórica, ¿no? Se hace el anticuerpo que está marcado, tiene conjugado una enzima, eso va cuando se coloca el sustrato, se genera un producto coloreado. Dependiendo cuál sea el sustrato, vamos a tener color azul, verde, marrón, etc. Y eso se mide en un espectrofotómetro especial que es para placas de ELISA.
pero el resultado, en definitiva, es un valor de absorbancia. Entonces, para cada concentración del metabolito D, tenemos un valor de absorbancia. Y con eso, aplicando, normalizando mediante la aplicación del logaritmo, se obtiene esta recta. Esto es todo dato, así que ustedes no tienen que hacer nada. Lo importante acá es que hay una relación lineal entre el valor de densidad óptica, el logaritmo de la densidad óptica y el logaritmo de la concentración. Y eso es lo que nos permite hacer esta curva de calibración. Entonces, esto ahora ya es lo que hacemos siempre. Una vez que tenemos la curva de calibración y la ecuación de la recta, con el valor de absorbancia que nos arroja la muestra, extrapolamos la concentración de la misma. De la misma manera que hicimos para proteínas, con el método de ácido bisincónico, para proteínas en la guía de problemas, lo mismo que vimos para PCR en tiempo real. Entonces, el valor de absorbancia obtenido para la muestra es este, 0.385. Voy a poner esto acá. Bien, entonces, ay, perdón. Saqué la presentación, no sé cómo, pero la saqué. Ay. Bueno. Entonces, bueno, no sé por qué se me sale, debo tener un problema aquí de internet. Bueno, lo que tenemos que hacer en este punto es primero dibujar el formato de Lisa, que ya lo habíamos hablado, ¿no? Este sería el sándwich directo. Anticuerpo, antígeno, anticuerpo conjugado. Entonces, lo que decía, queda el antígeno hecho un sándwich con el anticuerpo. Calcular la concentración del metabolito generado en condiciones normales. Entonces, para eso tenemos que utilizar el valor de absorbancia medido y ingresar a la ecuación de la recta. Como esto es logaritmo versus logaritmo, entonces calculamos el logaritmo de la absorbancia, o sea, este valor lo ponemos en la ecuación de la recta, que es el logaritmo de la densidad óptica, es la pendiente por el logaritmo de la concentración menos la ordenada. Y de acá despejamos el logaritmo de la concentración y luego la concentración, que nos da en 30,52. Esta bueno, es como hemos hecho muchas otras veces. Y fijémonos, siempre es bueno hacer la revisión ocular de esto, pero bueno, si tenemos un valor de absorbancia de 0,38, estamos por acá, ¿no? Entre esto y esto, más cerca de esto, o sea que en este orden tiene que dar el resultado, y es lo que nos da, ¿no? 30, o sea, un poco más bajo de esto que tiene 0,4. Entonces con eso ustedes más o menos saben que, aunque sea, está en el orden de. ¿Se entiende cómo se calculó la concentración? ¿Se entendió cómo se calculó la concentración del metabolito a partir del ELISA? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Bueno, y el último punto, ese en el caso de ustedes no hay que hacerlo, porque ya tiene que ver con cuestiones más de metabolismo que nosotros no vimos, porque solo vimos algunas moléculas. Así que hasta ahí ustedes podrían hacer. ¿Dudas?
¿Cuánto Porque tiempo con lo- vamos a tener de parcial? De parcial, porque esto me llevó bastante, y no lo pude terminar con el tiempo que tuvimos. Bueno, pero igual estuvieron 1 hora y piquito tratando de hacerlo. Ustedes, en el momento del parcial, las 4 horas de la cursada, seguro, y si hace falta más también, pero el segundo parcial en 4 horas les sobra, se los puedo asegurar. Voy a dejar de